el exobispo Eduardo Durán Castro vuelve a ser noticia. A pesar de haber sido destituido en 2019 por escándalos financieros y conductas contrarias al Evangelio, hoy enfrenta nuevas acciones legales por negarse a devolver una casa de más de 622 millones de pesos, comprada por la Iglesia para su residencia episcopal. Este nuevo capítulo revive una historia marcada por el abuso de poder, el enriquecimiento ilícito y el desprecio por los principios cristianos que decía representar. La caída de Durán comenzó en abril de 2019, cuando se reveló que mantenía una cuenta corriente con más de 130 millones de pesos, provenientes de diezmos entregados por los fieles. En sus propias palabras, se definía así: soy rico espiritualmente, tengo paz. Pero su estilo de vida decía otra cosa: autos de lujo, propiedades millonarias y gastos personales financiados por la Iglesia. Según informe especial, acumuló más de 15 propiedades con un avalúo fiscal superior a los 1.000 millones de pesos. De los siguientes abonos que Eduardo Durán Castro recibe en su cuenta personal. Ponga atención, solo respecto de la suma de los depósitos de cheques de otros bancos desde el 2011 y hasta el 2018, le podemos decir que en cada uno de los años que le mostramos recibió abonos anuales superiores a los 110 millones de pesos. Destaca el año 2018, donde los depósitos con cheques de otros bancos suman 495.270.422 pesos. La suma total de los depósitos de estos cheques es superior a los 1.300 millones de pesos. Desde que asumió el año 2003 como pastor de la Catedral Evangélica, Eduardo Durán Castro compró a su nombre o para otras personas 15 propiedades al menos. La cifra que ha pagado por los bienes raíces que aún se mantienen en su poder de su hijo o de su expareja es una suma mayor a los 900 millones de pesos. El valor comercial actual de esas propiedades es mucho mayor. Durán no actuaba solo. Su hijo, el diputado Eduardo Durán Salinas, recibió directamente de su padre cerca de 4 millones mensuales en diezmos, sin declararlos en su patrimonio. Esto lo llevó a enfrentar la Comisión de Ética del Congreso. La llamada bancada evangélica se desmoronó, y la credibilidad de los representantes cristianos en política quedó en entredicho. Eduardo Durán hijo compró el año 2008 por un monto de 200 millones de pesos esta propiedad ubicada en Obispo Umaña 148. Se trata del mismo edificio donde su padre tiene sus oficinas y lo hemos visto entrar y salir cotidianamente. A la luz de los siguientes antecedentes, cabe la pena preguntarse cómo Eduardo Durán hijo financió el pago de 4 cuotas semestrales de 50 millones de pesos esos años. Y segundo, ¿quién realmente financió las obras que aquí se hicieron posteriormente? Las dudas nacen al revisar este permiso de edificación. El documento establece que aquí se harán obras y se calcula que se requiere un presupuesto de más de 217 millones de pesos. Lo que llama la atención es que quien paga el permiso de edificación para realizar estas millonarias obras no es el hijo, sino que Eduardo Durán Castro, el padre. Mientras Eduardo Durán Salinas, hijo, fue gobernador en la provincia de Ñuble entre los años 2010 y 2014, en forma paralela a su sueldo como autoridad, recibió, según informe especial pudo constatar, estos depósitos en cheques de su padre que en total suman 59 millones de pesos. Y luego, cuando terminó su periodo como gobernador, Durán Salinas se convirtió durante 4 años en el empleado mejor pagado por la primera iglesia metodista pentecostal. Según esta declaración jurada del año 2018, terminó recibiendo sobre 25 millones de pesos anuales. Pero a su sueldo pagado por la primera iglesia evangélica pentecostal que dirigió su padre, hasta abril del 2018, cuando ya es diputado, Durán Salinas sumó depósitos en cheque de su papá. En síntesis, por esta vía, en estos 8 años, el actual diputado habría recibido sobre 195 millones de pesos. Los ingresos que el diputado recibe de su padre no aparecen en la declaración de intereses y patrimonio que realizó el diputado Durán Salinas. En cambio, su fundación Causa Común sí está declarada.
Lo que no es de público conocimiento es que esta institución recibió una donación de la Subsecretaría de Prevención del Delito por 40 millones de pesos el 2015. La vida personal del obispo también fue motivo de escándalo. En medio de las investigaciones, anunció su divorcio de su primera esposa Raquel Salinas y su intención de casarse con una nueva amante, pues la anterior la cambió por una más joven. Y hay un audio donde se escucha una fuerte disputa entre su ex amante y la nueva con quien finalmente se casó y al día de hoy predica en su nueva secta. Antes que el conflicto estallara, la expareja y la actual novia del obispo habían tenido un encuentro que derivó en una supuesta agresión que las llevó a ambas a tribunales, con este audio como evidencia. No se va a ir, señora. Mire, No, yo no soy ordinaria como usted. No me vienes a inculcar de ese... ¡Oye, sinvergüenza! ¿Pero cómo se te ocurre? Mira. En enero de 2019, la iglesia compró una casa en Lo Barnechea para que Durán viviera mientras ejercía como obispo. Tras su destitución, se le pidió que la devolviera, pero se negó. Hoy enfrenta una demanda civil por toma del inmueble y una querella penal por falsificación de documentos. Según la acusación, Durán habría revocado la representación legal de otros miembros de la iglesia frente a notario, fingiendo aún tener el cargo. Además, habría creado un directorio falso para apropiarse de marcas institucionales. A pesar de su destitución, ratificada por la Corte de Apelaciones en 2020 como absolutamente legal, Durán fundó una nueva congregación, donde se autoproclamó obispo vitalicio. Desde allí, desafía a la autoridad eclesiástica y mantiene una red de fieles que lo siguen. En marzo de 2024, un grupo de pastores incluso declaró su apoyo irrestricto a Durán, calificando su destitución como contraria a la legislación. La historia de Eduardo Durán y su hijo no es solo un caso de corrupción, es el reflejo de cómo algunos sectores han instrumentalizado la fe para enriquecerse, manipular y engañar. Es muy lamentable la gran falta de discernimiento en las iglesias en la actualidad, donde en muchos lugares endiosan a los pastores, y cuando estos son hallados en falta, al igual que los papistas romanos, encubren y tapan, en vez de denunciar el pecado y alejarlo de la iglesia, llegando a ser cómplices de pastores adúlteros y corruptos, en quienes ya no habita el Espíritu Santo, sino los demonios, el pecado y amor al dinero.